El pueblo de Israel venía con 40 años a sus espaldas transitando el desierto. El pueblo de Israel en esta etapa es el prototipo de la iglesia, el pueblo de Israel, prototipo de la iglesia en el Antiguo Pacto, de el pueblo de Dios que tiene que entrar a la tierra de la promesa. Es el prototipo de la iglesia teniendo que subir un nivel, entrar en otra etapa, entrar en otra dimensión espiritual. El pueblo de Israel tenía la promesa de una tierra que fluía leche y miel. Salió de Egipto, prototipo de la esclavitud, del mundo, del pecado. Transitó el desierto, prototipo de esa experiencia de encuentro con Dios, de la conversión, de la provisión divina, del maná del cielo, del agua de la roca, de la sanidad en medio de la enfermedad. Pero ahora el cristiano, o en este caso el pueblo de Israel, no se puede quedar en la antesala de la plenitud de la bendición. En otras palabras, el pueblo ahora tenía que tomar posesión de la tierra. Durante 40 años había sido peregrino, durante 40 años había sido un transeúnte con la promesa por delante, con la meta a alcanzar, pero no es suficiente. Quiero aplicar esta palabra a nuestra vida personal, a nuestra realidad y al escenario cotidiano. Hermanos queridos, no basta solo con conocer a Jesús, si bien es cierto que es la magna experiencia, pero no es suficiente. Los primeros pasos de la vida cristiana, el apóstol Pablo lo va a decir de otra manera en la carta a los Hebreos cuando dice que ya es tiempo de madurar, que debemos ser maestros, que no nos podemos quedar con las doctrinas básicas de las Escrituras y de la vida cristiana, que ahora es tiempo de ir por más. Dígale a 2 o 3, es tiempo de ir por más. El pueblo de Israel se había conformado al milagro. Tenían hambre y venía pan del cielo. Tenían sed y Dios les abría agua de la roca. Y así sucesivamente. Pero Dios tenía no lo mejor, no lo bueno, sino lo excelente. Por favor, haga didáctica conmigo y repita, no lo mejor, no lo bueno, lo excelente. Y es una locura, permítame ponerlo en esta expresión vulgar, es una locura llegar hasta las puertas de la promesa, llegar hasta las puertas de la bendición y no cruzar al otro lado. Si bien es cierto que ahora lo que tenían que cruzar, hablando geográficamente, para pasar de una tierra de desierto a una tierra fértil, había un río en el medio, el río Jordán, tan simbólico a lo largo de todas las Escrituras, donde se bautizó Jesús, donde Juan el Bautista comenzó su ministerio, y donde Elías también cruzó, el profeta, por ese río. Es un río que es tan característico, tan simbólico. Jordán significa muerte. Y qué verdad que cuando uno cruza de una etapa a otra etapa en la vida cristiana, algo tiene que morir en nosotros. No lo escuché o no lo estoy expresando bien yo. Cuando uno pasa de una etapa a otra para crecer, algo tiene que morir. Llámese el orgullo, llámese el pasado, llámese circunstancias netamente humanas en nosotros, pero algo tiene que morir para comenzar una nueva vida. Jesús tuvo que morir por nuestros pecados para darnos vida eterna, pero tuvo que resucitar para darle el sello final y la reivindicación a la redención. Ahora el pueblo de Israel tenía un desafío por delante, cruzar el río. Ese río era el río de la prueba, era el río de la muerte a una vida de pecado, a una vida de capricho, a una vida de desierto, de zozobra, de depresión, de conflicto, de arbitrariedad a Dios, para pasar ahora a una tierra estable, bendecida, de paz, de progreso. Todavía viene a mi mente el relato que leí hace poco tiempo en la biografía de cómo los menonitas se instalaron en nuestro país y en las colonias
del norte, en Paraguay. Vinieron huyendo en el año 52, de Alemania. Un buque holandés los trasladó durante 21, 22 días hasta las costas del Río de la Plata, y allí bajaron ellos como peregrinos, como pioneros, escapando de la guerra, de Europa, de la destrucción que había dejado la guerra. Y cómo se instalaron aquí, y el primer texto que predicaron los pastores de estas colectividades protestantes, menonitas, fue Deuteronomio capítulo 8, donde habla de la tierra de la promesa. Y allí comenzaron una nueva vida. Ellos veían a Argentina como una tierra que realmente era la tierra prometida. Fluía leche, miel, trigo, progreso, mientras que Europa, devastada por la guerra y por el dolor y por la muerte, dejaba un pasado atrás. El pueblo de Israel ahora tenía que enfrentar un cambio. ¿Cuál fue el error? Primero, está en el verso 1. Josué se levantó de mañana, él y todos los de Israel, y partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, vinieron hasta el Jordán, vieron el río, ¿y qué pasó? Reposaron. La orden era cruzar, la orden era atravesar cualquier frontera para alcanzar la tierra de la promesa. Dice que reposaron allí antes de pasarlo. Quiero decirte, hermano querido, aquí en mi primer punto me paro. Estás frente a la bendición, pero estás reposado. Estás a punto, caramelo, de la conquista. Pero por situaciones tan básicas te quedás de este lado. Ahora vamos a ver cuáles son algunas de esas circunstancias que lo llevaron al pueblo de Israel a quedar reposado, a quedarse quieto, a no pelear la última batalla, a no encarar nuevamente el cuadrilátero del ring y pelear la última pelea, aunque perdiera por nocaut o ganara por nocaut, pero jugársela toda. Hay gente que está a la antesala de una mejor vida, de un mejor progreso, de concretar la felicidad, pero por alguna razón tan básica y tan obvia se quedan detenidos. El pueblo de Israel tenía a Dios de su lado. Tenían un hombre como Josué, que era un profeta avalado y reivindicado por Dios, probo para conducir al pueblo. Habían experimentado milagros. Y ahora, ¿cuál era la razón por la cual quedarse? Decía el de al lado, estás reposado. Porque si no estuviéramos reposados, ¿sabe qué? En esta iglesia no entrarían sillas, no entrarían personas. Estamos reposados. Y si queremos un cambio, tenemos que comenzar a reconocer cuál es el error, cuál es la falla, dónde está la fisura. Cuando uno quiere resolver un problema, bueno, tiene que primero hacerse cargo y decir, en esto fallé. ¿Cuántos coinciden conmigo? Si no, uno no puede continuar. Hermanos queridos, estamos reposados como iglesia. Estamos reposados en la célula, estamos reposados en el culto, estamos reposados en el servicio, en el ministerio, en el compromiso. Pastor, estamos cansados. Sí. ¿Acaso el pueblo de Israel no estaba cansado de 40 años lidiar con su naturaleza, con sus enemigos, con el desierto? Pero ya les quedaba poco para llegar, para alcanzar. Estaban reposados. Así que Josué recibe una orden y le dice al pueblo en el verso 5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Y uno se pone a pensar en las doctrinas de la gracia del Nuevo Testamento, donde dice que uno primeramente se arrepiente como pecador, luego tiene la experiencia de la conversión, sus pecados son justificados en la cruz del Calvario, recibe la absolución de parte de Dios, uno es libre
de culpa y cargo, todos sus pecados prescribieron en la cruz del Calvario. Y según la doctrina del Nuevo Testamento, dice que la santificación la recibimos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y no por mérito alguno que nosotros tengamos. ¿Cuántos coinciden con esto? Dice, por gracia sois salvos. Esto es, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Diga conmigo, yo soy salvo y soy santo por lo que Cristo hizo en la cruz. Pero hay una suerte de santidad y santificación que la Biblia nos menciona, que sí es responsabilidad nuestra. Sí nos compete a nosotros. Pablo lo va a decir en 2 de Corintios, donde dice, limpiaos de toda contaminación de carne y de espíritu, santificándose. Vale decir que una santidad es la que me otorga Dios mediante lo que hizo Cristo, pero otra santidad es la que yo cotidianamente tengo que elaborar en mi vida. ¿En qué modo? Apartándome de cosas que yo sé que pueden afectar mi relación con Dios, apartándome de actitudes o de omisiones, como en este caso tenían que cruzar y se quedaron reposados. Tenían que avanzar a la tierra de que Dios le había prometido, pero ellos decidieron por alguna razón quedarse. Hermano, a veces el pecado no es lo que haces mal. Hay veces el pecado es lo que no haces y deberías hacerlo. ¿Hay alguien ahí? Santificación acá tenía que ver con limpiarse de todos los ídolos de Egipto que ellos aún en el desierto todavía cargaban. Idolatrías, actitudes pecaminosas, malos hábitos, pero también la santificación a la que Josué apunta es a la omisión de no ir a lo que Dios te prometió. A ver, si Dios te dio una promesa, Él no tira perlas a los cerdos. Si Él te da una promesa, Él quiere que vos seas beneficiario. Así como Él es benefactor, vos sos el beneficiario de lo que Él te da. No es una opción. Dios te da una promesa, tómala. De otra manera te privarás de las bendiciones y de otra manera también estarás volteando tu rostro a Dios. Lo primero que Dios le dijo es basta de reposo. Lo segundo es santifíquense. Lo tercero, en el verso 14, sígame por favor. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar, note usted la expresión, para pasar, cruzar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Aconteció cuando partió el pueblo, ¿de dónde? De sus. ¿Qué tenía que hacer el pueblo para pasar el Jordán, para cruzar ese río y entrar a la tierra prometida? ¿Salir de dónde? Salir de sus tiendas. Salir de sus tiendas. Salir de sus tiendas. Vuelvo a ser en esto reiterativo, recurrente. Salí de la tienda. Cuando Dios le promete un hijo a Abraham, siendo este de 100 años y su esposa de 90 y tantos, él no podía llegar a comprender cómo Dios a esa edad le iba a dar hijos, una descendencia. Entonces Dios le dice, bueno, voy a utilizar el lenguaje de la fe. La fe tiene lenguaje. La fe llama a las cosas que no son como si fuesen, pero la fe es invisible, uno no la puede ver. Entonces Dios dijo, yo voy a trabajar con este hombre en fe. Ya sé lo que voy a hacer. Le voy a mostrar cosas que entre por sus ojos para que él comience a graficar en su mente lo que quiero hacer. Entonces Dios le dice a Abraham, sal de tu tienda. ¿Cómo le dijo? Y mira las estrellas del cielo. Usted sabe lo que es en el campo mirar las estrellas, es extraordinario.
y en la llanura mesopotámica donde se encontraba Abraham, podía ver las constelaciones, inclusive en un cielo abierto, a la noche, podía llegar a ver las estrellas. Entonces Abraham comienza a ver las estrellas y Dios le dice, ¿ves de lo que te estoy hablando? Así va a ser tu descendencia. Pero ¿qué pasa si Abraham no salía de la tienda? Miraba el techo de la carpa y ¿qué veía? Hay veces Dios te lleva a lugares para que veas cosas. Hay veces Dios te conecta con personas para que oigas cosas. Y las cosas que ves y las cosas que oís alimentan tu fe. Las cosas que ves y las cosas que oís. Por eso es que vos te tenés que conectar con gente que te pueda bendecir y que te pueda inspirar y que te pueda subir un escalón más. No te quedes en la tienda, decía al de al lado, salí de la tienda. Comenzá a ver las cosas que Dios te quiere mostrar con personas y con circunstancias. Yo no podía entender acá en mi mente, en mi cabeza, una congregación de 300.000 personas. Dije, eso es imposible, casi 500.000 de personas. ¿Cómo hace? ¿Cómo se puede? Si no lo veo, no lo creo. Hasta que con Erika viajamos en el año 2009 a Bogotá y vimos la iglesia del pastor César Castellano. Cultos y cultos y cultos en el Campín, en el estadio de Bogotá. Miles y miles, y se iba un estadio lleno y entraba otro estadio lleno, y se iba un estadio lleno y entraba otro estadio lleno de gente, todos de la misma iglesia. Cuando uno ve eso, uno empieza a decir, se puede. Quiere decir que Dios hace las cosas que promete. ¿Cuántos dicen amén? Por algo la palabra dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene preparadas cosas para vos. Pero ¿sabés? Hay veces por qué no las podés recibir, por qué no las podés asimilar y concretarlas en la vida, porque no te atreves a mirar como miran otros, porque no te atreves a escuchar como escuchan otros. Por eso no me canso de decirte que tenemos que tener la humildad de aprender de otros, de recibir de otros, de asimilar lo que otro hizo. Si otro llegó allá, quiero saber cómo llegó para hacer lo mismo, porque tengo el mismo Dios. Y tengo las mismas promesas. Dice que primero el pueblo tenía que salir del reposo. Segundo, tenía que santificarse. Tercero, tenía que salir de la tienda. Salir de la tienda es salir de las cuatro paredes. Salir de la tienda es romper la estructura que tenemos a veces en la mente, que nos encajona, que nos encasilla y que nos hace mediocres en la vida de fe. Al menos yo quiero crecer en la fe. Y hay veces digo, Señor, qué chato que soy, qué escaso que soy. Por favor, tráeme un hombre, una mujer, alguien de fe que me proyecte, que me bendiga, que me muestre. Y Dios siempre me conecta con gente de fe. Y ahí me sostiene para poder ver lo que otro no ve, oír lo que otro no oye y concretar las cosas que otros no concretan. Lo cuarto. Dijimos, salir del reposo, santificarse. Cuarto, salir de la tienda. Cuarto. Gracias, Pastor Juan. Verso 13. Esto es interesante. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Primer punto, mojate los pies. A ver, acá sí. Mojate las patitas. Arremangate y mojate las patitas. ¿Qué pasó? Yo le voy a poner la escena. Estaba el río Jordán. Tenía que cruzar caravanas, 600.000 personas, un poco más de 500.000 de a pie, entre ellos ancianos, niños, mujeres embarazadas, mujeres con criaturas, burros, asnos, vacas, animales, ovejas, balido, bagaje, chorrera de criaturas. Y Josué, una locura, le dice, vamos a cruzar. ¿Cómo? Está el río en todo su caudal, que viene desde arriba.
La orden de Dios es: metan los pies en el agua. Y meter los pies en el agua es el primer desafío, porque Dios hace el resto. El tema es que a veces no queremos ni siquiera meter la patita. Meter los pies en el agua es compromiso, es obediencia, a pesar de que no entiendo lo que me están mandando a obedecer, no importa, lo obedezco igual, algo se tendrá Dios conmigo. Ahora, cuando ellos ponían las patitas en el agua, dice que iba a acontecer algo milagroso. Verso 13, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán. Toda esa corriente que venía, al ellos poner esos pies, ¿qué iba a pasar con el agua? Se detenía. Ahora hay un detalle interesante aquí en la Escritura. El agua, a lo largo de toda la Biblia, es símbolo de problemas. ¿Sabía eso? De tapa a tapa la Biblia, cuando habla de agua, en el lenguaje simbólico y profético, está hablando de problemas, de pruebas. Por eso David en el Salmo 42, verso 7, David va a decir: todas tus olas y todas tus ondas pasaron sobre mí. ¿Qué estaba diciendo David? Si usted lee el contexto del Salmo 42, va a ver que David está preocupado, afligido. ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. Y Dios mío, todas tus olas y tus ondas pasaron sobre mí, mas yo esperaré en ti, pondrás mis pies sobre la roca. ¿A cuánto le pasó la vida y los problemas como una ola que lo dejó dando vuelta ahí? El agua es prueba, el agua es problema. Aquí hay un mensaje para vos hoy. Cuando metas la patita en el agua, cuando metas y enfrentes el problema, y no lo evadas al problema, sino que lo enfrentes con criterio, con altura, ¿qué va a pasar con el agua? Dice el texto. ¿Qué va a pasar con el agua? Se detendrán, se va a dividir y se va a detener. Hay gente que no enfrenta los problemas. Yo todos los días lucho con esto. Hay gente que no confronta los problemas. Y cuando los problemas no se confrontan, cuando uno es evasivo, cuando uno quiere zafar, cuando uno quiere ser comedido con el problema y decir, bueno, ya está, dejémoslo. No, al problema hay que enfrentarlo, hay que buscarle la vuelta y hay que solucionarlo. Dios dijo, pongan los pies en el agua y el agua se detendrá. Hermanos queridos, vos no enfrentás hoy un problema y después ese problema te va a volver a venir en contra. Hola, hay personas que por años tiene ahí un problema y no lo resuelve. Dios está contigo. Y Dios está contigo para ayudarte a resolver los problemas. ¿Cuántos dicen amén? Parece que no está entendiendo nada. Los problemas se cruzan, no se evaden. El Jordán había que cruzarlo, no había que evadirlo. El Jordán era un problema para el pueblo. Tenía que cruzar y tenía el río. Había que enfrentarlo. Dios quiere personas que enfrenten. Dios quiere personas que resuelvan. Dios quiere personas que no se queden en la chatura, en la mediocridad, en lo básico. No. Al menos morí en el intento. Pero hay otro detalle. Dice en el verso 12, tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. ¿Cuántos hombres? 12. ¿Cuántos hombres? 12. Tomá uno de cada tribu. Necesito 12 hombres. Necesito un liderazgo. Siempre el número 12 es sinónimo de liderazgo, por eso las 12 tribus de Israel, por eso los 12 apóstoles, por eso los 12 meses del año, porque gobiernan sobre la tierra. Por eso el día está dividido en dos periodos de 12. Y por eso a lo largo de toda la Escritura vas a encontrar el número 12, porque es el número de gobierno. Diga conmigo, el número. Cuando una iglesia entiende esta simbología, y no es numerología barata, no es adivinación y no es nada que tenga que ver con lo esotérico,
ya el pueblo de Israel tenía dentro de la Torá la cábala judía o lo cabalístico. Por eso el Salmo 119 está dividido en 22 partes, que son 22 letras, y a su vez son 22 números del alfabeto hebreo. El número tiene mucho que ver en la Escritura, por eso la Trinidad, por eso el número 7 como la plenitud de Dios, por eso el número 12, y podemos hablar todo el día de la numerología de la Biblia, que tiene un sentido y un significado para tu vida. 12 hombres, porque sobre esos 12 descansa el liderazgo, porque sobre esos 12 están en representación delante de Dios. Quiero decirte que Dios necesita líderes. Dios necesita 12 hombres o 12 mujeres. Dios necesita descansar sobre una estructura de liderazgo, de gobierno, de gente que conduzca, de gente que vaya al frente del pueblo. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Cuando Elías necesitó restaurar el altar del pueblo y la relación con Dios, dice que tomó 12 piedras y edificó el altar y allí ofreció un holocausto. Y Dios reconcilió al pueblo con ese altar. Te voy a decir una verdad espiritual que lo encontré aquí. El liderazgo seca el terreno para que pase el pueblo. El liderazgo es la clave de una iglesia o el clavo. Cuando hay 12 estructuralmente como líderes en una iglesia, según la Biblia, secaron el Jordán y el pueblo pasó en seco. Cuando se establece este propósito divino sobre el pueblo de Dios, los 12 son los que mojan los pies. Los líderes son los que se juegan por la fe. Y todo el pueblo, toda esa gente que Dios atrae a Él y que redime, salva, libera, cruzan en seco, porque ya hubo alguien que secó la tierra. Pero hay 2 detalles más. Primero Dios le dice en el capítulo 4, sígame por favor, verso 3. Y mándales a esos 12 hombres diciendo, tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar en donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Vamos de nuevo con el texto. Vienen los sacerdotes, 12 hombres, ponen el pie en el agua, se divide el Jordán. ¿Qué ocurre? Todo el pueblo pasa a la tierra prometida. El pueblo empieza a caminar y avanzar. Y Dios le da una orden a Josué y le dice, decile a esos 12 que están parados en medio del Jordán, porque las aguas estaban divididas, que cada uno tome una piedra. Así que cada uno toma una piedra. Entonces, capítulo 4, verso 4. Josué llamó a los 12 hombres, los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y le dijo, pasad delante del arca de Jehová a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de Israel, para que sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Vosotros le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto, cuando ella pasó el Jordán y las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo. Un testimonio. Cuando los hijos le preguntaran, ¿qué significan estas piedras? Estas piedras las sacamos del medio del río, porque cuando pasamos Dios abrió las aguas.
¿Qué significaban las piedras en definitiva? Un altar. ¿Cómo está tu altar? Una vez que pasás las aguas del problema y lo solucionaste con Dios, y Dios dividió el problema, y Dios detuvo el problema, tomás testimonio de ese problema y le levantás un altar a Dios diciéndole: Señor, gracias por la sanidad, gracias por el milagro, gracias por la provisión, gracias por mi vida, por mi familia. Cuando te pregunten tus hijos qué significa lo que haces. Una vez yo estaba orando en la habitación, había estado varios días de ayuno y estaba hablando en lenguas espirituales, conforme a 1 Corintios capítulo 14. Y me acuerdo que Lucas era chiquitito, mi hijo abrió la puerta y me dice: papá, ¿qué estás diciendo? ¿Y yo puedo hablar como vos? Papá, ¿qué estás orando? ¿Te encuentra tu hijo en la intimidad? Y te pregunta: ¿qué le decís a Dios? Porque tus hijos te tienen que preguntar. Pero para preguntarte algo acerca de lo que significa o algo acerca de Dios, primero te tienen que ver. Si no te ven, nunca te van a preguntar de la vida cristiana. ¿Por qué los hijos le iban a preguntar a los padres qué significa ese altar? Porque los padres habían trabajado en el altar. Si vos tenés vida espiritual, tus hijos lo vas a traer a ti. Si vos lees la palabra, ellos van a querer leer. Si vos buscás a Dios y te congregás, ellos van a querer ir con vos. Leonard Ravenhill, a los 14 años, tuvo su conversión con Dios. Y cuando le preguntaron: ¿y por qué te convertiste? ¿Cómo te convertiste? ¿Cómo tocó Dios tu corazón? Él dijo: lo veía a mi papá que venía a casa radiante, con el rostro de haber estado con Dios. Y yo dije: yo quiero lo que tiene mi papá. Y se congregaron en una iglesia metodista en Inglaterra, y a partir de ahí comenzó el gran evangelista. Porque cuando los hijos te ven, te preguntan. Si no te ven hacer, no te van a preguntar nada. Silvia de al lado, me parece que es para vos esto. Pero esto, déjame ponerlo en estos términos y voy cerrando. Esto es un altar afuera. Diga conmigo: un altar afuera. Un altar que ven todos. Y a mí me gusta que se vea el altar. No hay que andar escondiéndose, ni teniendo vergüenza, ni timidez. No, busca a Dios y que los demás sepan que buscas a Dios. Haz el barullo más posible. Alguno dirá: pero Jesús dice que te encierres en tu cuarto, que no digas nada. Eso lo está diciendo atacando a los fariseos. Cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, porque ellos demudan el rostro y quieren mostrar a todos los hombres que ayunan. Pero eso lo decía por la hipocresía de los fariseos, que hacían eso para ostentar espiritualidad y religiosidad. Pero cuando hay un corazón sano, un corazón que está buscando a Dios, decile: estoy ayunando, estoy orando, estoy buscando al Dios del cielo. Pero esto es un altar afuera. Tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará en público. Pero hay otro altar que Dios le mandó hacer al pueblo. Dijimos, primero lo sacó del reposo, le pidió que se santificara, que saliera de las tiendas, que pusieran los piecitos en el agua, que se levantaran líderes de ese pueblo, que condujeran. Quinto, sexto, no sé, Juan, que voy. Vos tenés que seguirme los puntos. Esos que están ahí con los carteles. Vamos, pastor. Tenés que poner, claro. El último. Verso 8. Capítulo 4, verso 8. Los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová había dicho, de las tribus de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Verso 9. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán
en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. El primer altar, ¿quién lo pidió? Las primeras piedras, ¿quién las pidió? ¿Quién pidió? Dios. Decile al pueblo que tomen 12 piedras. ¿Quién pidió el primer altar? Y el segundo altar, ¿quién lo pidió? Se le ocurrió a Josué. Y Josué también levantó 12 piedras en medio de Jordán. ¿Dios lo mandó? No, él lo hizo. Dios no le mandó nada. Él, de su propia voluntad, de su propia devoción, de su propia gratitud, levantó un altar. Pero un altar interesante. Porque al otro altar lo veía todo el mundo. Los hijos iban a preguntar por qué lo veían. Los que pasaran por ahí dijeran, ¿qué significa esto? Le iban a contar los testimonios de Dios. Pero Josué hace algo interesante. Levanta un altar donde están los sacerdotes parados en medio del Jordán. Y que luego que los sacerdotes salen del agua, ¿qué iba a pasar con el agua? Iba a venir en todo su caudal. Vamos a leer de vuelta, bien. Donde estuvieron los pies de los sacerdotes, verso 9, que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. ¿Para qué ese altar? Si ese altar estaba a punto de ser tapado. Dijimos que hay un altar público en el que todos tienen que ver que expansiva. La espiritualidad no queda guardada en el cofre de la religión del corazón. La espiritualidad tiene una onda expansiva, repercusión social. Tiene que darse a conocer. Por eso Ezequiel cuando profetizaba había ruido. Tiene que haber ruido en la vida cristiana, si no, no pasa nada. Pero ahora hay un altar que queda oculto, que queda tapado por el agua. ¿Para qué? Eso también tiene una razón. Verso 19 del capítulo 4. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. Cruzaron a la tierra prometida. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Pasó ileso por la muerte. ¿Qué significa Jordán? Muerte. ¿Pasaron el problema que había para cruzar de un lado a otro? Sí. ¿Dejaron el desierto de atrás y entraron a la tierra prometida? Sí. Pero tuvieron que salir del reposo, tuvieron que salir de la tienda, tuvieron que santificarse, tuvieron que mojarse los pies. A ver, iglesia, hermanos queridos, la salvación es gratis, es por gracia, le costó a Cristo. Pero la vida cristiana hay que construirla, la vida cristiana hay que trabajar, la vida... Perdón, ¿qué dije? ¿Qué dije? No, otra mala palabra. No lo diga. ¿Y qué está esperando? Trabajad, no por la comida y el pan que perece, sino por el pan que a vida eterna permanece, dijo Jesús. Para alcanzar las bendiciones y las promesas, hay veces hay que trabajar, hay que salir del reposo, hay que moverse. Nos espera un año por delante, un año virgen, un año que todavía no transitamos, un año que todavía no sabemos lo que nos va a deparar, pero yo sí sé lo que me va a deparar el 2016. Si hago todo esto,
me va a introducir en la tierra prometida. Yo si salgo del reposo, me santifico, mojo los pies, salgo de la tienda, ¿qué me puede esperar? Entrar a la tierra. Porque esto es el modelo, esto es el bosquejo, esta es la bitácora, esta es la hoja de ruta para entrar al 2016. Ellos entraron a Gilgal, a la tierra prometida. Le cuento en 2 palabras qué pasó en Gilgal. Mire conmigo el capítulo 5, verso 11. Esto pasó del otro lado ahora, ya quedó el desierto atrás. Diga conmigo, el desierto quedó atrás. Otra vez, el desierto quedó atrás. El desierto quedó atrás. Y ahora el pueblo está en la tierra prometida. Ahora hablan del otro lado del Jordán, y dice, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra. ¿Cuántos quieren comer del fruto de la tierra? Los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el siguiente día y comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron del fruto de la tierra de Canaán aquel año. Diga conmigo, año. Yo quiero comer del fruto de la tierra de Dios el próximo año. Y yo voy a comer del fruto. Y yo voy a comer espigas nuevas, tostadas. Voy a entrar a la plenitud de Dios. Porque voy a hacer todo lo que dice Josué capítulo 13 y capítulo 4. Y en el capítulo 5 usted me va a ver. O usted estará conmigo. ¿Qué va a hacer?